Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto, y desde ya te doy las gracias por ver este video en el cual voy a explicar qué es la impedancia de entrada de un multímetro, las implicaciones de una impedancia alta o baja de entrada en un instrumento de medida, así como lo que son las tensiones fantasmas y cómo detectarlas. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte que si después de visualizar este video piensas que te ha resultado de interés, le des un like, para de esta forma, saber que te ha gustado y programar nuevos videos sobre esta temática. Y si quieres recibir notificaciones de nuevos videos, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Cuando utilizamos un multímetro o un voltímetro para medir una tensión en un circuito, debemos colocar las puntas de prueba entre los dos puntos en los que queremos conocer la tensión existente, es decir, conectamos el voltímetro en paralelo con la instalación o con el circuito en el cual vamos a medir su tensión. Esto en definitiva implica que el voltímetro va a interactuar de alguna forma con el circuito. Por ejemplo, si se trata de un voltímetro analógico, la tensión a medir actuará sobre la bobina que soporta la aguja del instrumento, y si es un multímetro digital, la tensión a medir actuará sobre los amplificadores internos del multímetro. Esta interacción da lugar a que a través de las puntas de prueba circule una cierta corriente, que dependerá precisamente de la impedancia de entrada del voltímetro. En cierta medida, el voltímetro se va a comportar como una carga conectada al circuito bajo prueba. Por tanto, podemos definir la impedancia de entrada del voltímetro, denominada Z de entrada, como la impedancia que percibe el circuito al que se conecta dicho voltímetro. Si por simplicidad consideramos la parte resistiva de la impedancia, y despreciamos otros aspectos asociados a la impedancia de entrada como por ejemplo la capacitancia de entrada, etc., la resistencia de entrada estará dada por la relación entre la tensión entre las puntas de prueba, y la corriente que toma del circuito el voltímetro. Aquí podemos ver un circuito típico de un voltímetro analógico con 4 rangos de tensión diferentes. En este caso la impedancia de entrada puede variar desde los 10 megaohmios, es decir 10 millones de ohmios cuando el voltímetro está en el rango de los 500 voltios, hasta solo 20.000 ohmios en el rango de 1 voltio. Por otro lado, vemos que el multímetro digital Fluke 87V en sus especificaciones indica una impedancia de entrada de 10 megaohmios, es decir 10 millones de ohmios para las funciones normales de medida de tensiones continuas y alternas. Veamos ahora la influencia de la impedancia de entrada en un sencillo circuito. Supongamos el circuito que vemos en la imagen compuesto por una fuente de tensión continua V de 12 voltios, y dos resistencias en serie, R1 de 10 kiloohmios, y R2 de 2 kiloohmios. La ley de Ohm, de forma teórica, nos indica que para estas condiciones en R1 se produce una caída de tensión de 10 voltios, y en R2 se produce una caída de tensión de 2 voltios, y la corriente suministrada por la batería será de 1 miliamperio. Midamos ahora la tensión entre los extremos de R2 con 2 voltímetros, uno con una impedancia de entrada de 10 megaohmios, y otro con una impedancia de entrada de solo 10 kiloohmios. En el primer caso tendremos el siguiente circuito equivalente. Nuevamente aplicamos la ley de Ohm, que predice que la tensión entre los puntos A y B es igual a 1,99 voltios, y la corriente suministrada por la batería es prácticamente 1 miliamperio. Consideremos ahora el segundo multímetro de 10 kiloohmios de impedancia de entrada. En este caso la ley de Ohm predice que la tensión entre los puntos A y B es de 1,71 voltios, y la corriente suministrada por la batería será de aproximadamente 1,03 miliamperios. Como vemos, la tensión entre los puntos A y B, al utilizar el voltímetro con una impedancia de 10 kiloohmios, se ha reducido en casi 0,3 voltios, lo que representa en más de un 14% en relación a la tensión medida con el voltímetro de 10 megaohmios, y la corriente que debe proporcionar la batería también se ha incrementado un poco. Vemos de esta forma que cuanto menor es la impedancia de un multímetro, mayor será el impacto que tiene sobre el circuito, alterando el valor de la tensión que tiene el circuito cuando no se aplica el voltímetro. Por este motivo, en circuitos electrónicos sensibles es importante utilizar multímetros con una alta impedancia de entrada, para evitar así alterar las señales electrónicas. Para sistemas de distribución eléctrica, el efecto de utilizar un voltímetro con una impedancia de entrada baja es despreciable, por lo que en muchos cuadros eléctricos de distribución encontramos voltímetros analógicos que por lo general tienen una baja impedancia de entrada. Por otro lado, cuando miramos las especificaciones técnicas de otro multímetro, el Fluke 289, vemos que aparecen dos impedancias diferentes. Por un lado aparece la impedancia típica de 10 megaohmios para la medida de tensión continua y alterna, y por otro lado aparece una impedancia de 3,2 kiloohmios para la medida de tensión alterna asociado a una función llamada LOZ. Este nombre de LOZ viene del inglés low Z, es decir baja impedancia.
Si observamos el multímetro 289 veremos precisamente que en el mando rotatorio podemos seleccionar dicha función LOZ. Aunque como vemos también los multímetros Fluke 114, 116 y 117 tienen esa función LOZ. En las especificaciones de estos multímetros vemos que la impedancia de entrada en ese modo de baja impedancia LOZ es también de unos 3 kiloohmios. Veamos ahora un pequeño video, donde vamos a medir precisamente esa resistencia de entrada de los multímetros Fluke 87V y Fluke 289. Para ello primero utilizamos el multímetro 87V como medidor de resistencia, y conectamos sus puntas de prueba a la entrada de tensión del 289. Como vemos el 87V muestra una resistencia de unos 11 megaohmios cuando tenemos activada la función de medida de tensión continua. Y de unos 3 kiloohmios cuando tenemos el 289 en modo de baja impedancia LOZ. Igualmente podemos repetir la prueba y medir la resistencia de entrada del 87V. Para ello, configuramos ahora el 289 en modo de medida de resistencia, y el 87V en modo medida de tensión, y de esta forma comprobamos que la resistencia de entrada del 87V en modo tensión continua es de unos 11 megaohmios. Ambos resultados coinciden con los datos vistos en las especificaciones técnicas de dichos multímetros. Entonces, si hemos comentado que cuanto más elevada es la impedancia de entrada del multímetro, menos va a distorsionar la medida de la tensión del circuito, porque incluyen estos multímetros un modo de medida de tensión con una impedancia tan baja como 3 kiloohmios. El objetivo es discriminar entre tensiones reales y tensiones fantasmas en las instalaciones eléctricas. A veces, cuando tenemos cables sin tensión que discurren junto a cables que sí están en tensión a lo largo de las canaletas de distribución eléctrica, esto puede hacer que se forme como una especie de condensador entre el cable sin tensión y el cable con tensión, por lo que decimos que se puede producir un efecto de acoplamiento capacitivo entre dichos cables, lo cual da lugar a la aparición de tensiones en el cable no alimentado. Esta tensión inducida es la que se denomina como tensión fantasma. En este tipo de circunstancias, si utilizamos un multímetro de alta impedancia, por ejemplo de 10 megaohmios, es probable que el multímetro, dada la poca corriente que toma del cable, muestre un valor de tensión elevado que puede estar en torno al 80% del valor de tensión del cable que sí está a una tensión real. Por ejemplo, para un sistema a 230 voltios podríamos tener una tensión fantasma de 180 voltios, lo cual sin duda puede hacer pensar a un técnico de mantenimiento que está ante un cable energizado, y por tanto confundirle y hacerle perder un valioso tiempo en caso de que esté realizando alguna labor de mantenimiento. Esta situación puede aparecer en fusibles o protecciones abiertas, en cables no utilizados instalados para futuras necesidades, en sistemas con tierras desconectadas, etc. ¿Cómo se puede determinar si una tensión es real o fantasma? La solución es sencilla. Si estamos ante una tensión fantasma, al aplicarle una pequeña carga, dicha tensión se caerá, mientras que si se trata de una tensión real en un circuito de distribución eléctrica, una pequeña carga no influirá sobre dicha tensión. En el pasado, los técnicos utilizaban comprobadores de tensión tipo solenoide, los cuales disponen de una muy baja impedancia de entrada, normalmente inferior a 10 kiloohmios aunque con frecuencia no se supera el kiloohmio. De esta forma, esta pequeña carga aplicada a una tensión fantasma hacía que la tensión se cayera, y el técnico sabía así que se trataba de una tensión fantasma. Estos dispositivos han dado paso a comprobadores electrónicos más eficaces, polivalentes y precisos como los comprobadores bipolares Fluke T150 con una impedancia de entrada de 200 kiloohmios. Volviendo a los multímetros como el Fluke 289, o el Fluke 117, ahora ya sabemos por qué disponen de una función para la medida de tensión de baja impedancia, la función LOZ, precisamente para poder detectar tensiones fantasmas en circuitos eléctricos. De esta forma, estos equipos aunan la ventaja de la medida de tensión de alta impedancia tanto en instalaciones eléctricas como en circuitos electrónicos sensibles, así como la medida de tensión de baja impedancia, LOZ para la detección de tensiones fantasma, y evitar así la posibilidad de lecturas falsas o errores en las pruebas de ausencia o presencia de tensión. De esta forma con un único instrumento se pueden realizar ambas pruebas. Pero, ¿qué pasa si nuestro multímetro no dispone de esta función de medida de tensión a baja impedancia?
En este caso se puede utilizar junto con el multímetro el adaptador Fluke SV225, que se puede acoplar a las entradas de tensión del multímetro para de esta forma reducir la impedancia de entrada en la medida de tensión. De esta forma, con cualquier multímetro estándar podremos discriminar entre tensiones reales y tensiones fantasma. Por otro lado, si dividimos 230 voltios entre 3000 ohmios, que es un valor aproximado de la impedancia de entrada en modo de baja impedancia, tendremos un resultado de unos 76 miliamperios, y esto supone que si hacemos una medida de tensión entre fase y tierra en este modo de baja impedancia de entrada, el equipo derivará esos 76 miliamperios entre fase y tierra, lo cual activará el disparo de un diferencial de 30 miliamperios. Debemos tener en cuenta estas circunstancias para evitar una sorpresa desagradable. Y así hemos llegado al final de esta presentación. De esta forma hemos visto qué es la impedancia de entrada de un multímetro, las implicaciones de una impedancia alta o baja de entrada en los circuitos, así como lo que son las tensiones fantasmas y cómo detectarlas. Espero que este video haya sido de interés, y te sirva a nivel práctico cuando tengas que hacer medidas de tensión. Como he comentado al inicio, me gustaría pedirte que si te ha resultado útil este video le des un like, para de esta forma saber que te ha gustado y programar nuevos videos sobre esta temática. En próximos videos veremos más aspectos relacionados con los instrumentos de medida, por lo que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.